La primera vez que Eliza Moore salvó la vida de Alexander Bennett, simplemente estaba haciendo su trabajo. Como limpiadora nocturna en la sede de Bennett Enterprises, se había acostumbrado al silencio de las oficinas vacías, y el zumbido de la aspiradora era su única compañía durante sus turnos de medianoche. A los 28 años, Eliza había aprendido a encontrar consuelo en las rutinas. La limpieza le ayudaba a pagar sus clases nocturnas en la universidad comunitaria local, donde estudiaba administración de empresas con una determinación inquebrantable. Esa noche en particular no esperaba encontrar al director ejecutivo de la empresa encorvado sobre su escritorio a las 2 de la madrugada, con la respiración entrecortada y el rostro pálido. Alexander Bennett, de 35 años, multimillonario hecho a sí mismo y uno de los solteros más codiciados de la ciudad, estaba sufriendo una grave reacción alérgica. Señor Bennett. La voz de Eliza tembló mientras le sacudía el hombro. Señor Bennett, ¿me oye? Sus ojos se abrieron de golpe, desenfocados y vidriosos. ¿EpiPen? Logró susurrar, señalando débilmente su maletín. El corazón de Eliza latía con fuerza en su pecho mientras rebuscaba en su costoso maletín de cuero y finalmente localizó el inyector de epinefrina. Con manos temblorosas, administró la inyección, según las instrucciones, y luego llamó de inmediato a una ambulancia. Se quedó con él hasta que llegaron los paramédicos, sosteniendo su mano y hablándole suavemente, asegurándole que la ayuda estaba en camino. Gracias, susurró. Sus ojos se clavaron en los de ella con sorprendente intensidad antes de que los paramédicos se lo llevaran. Eliza esperaba que ese fuera el final, solo una noche inusual en su vida ordinaria. Nunca imaginó que 3 días después, Alexander Bennett entraría en el edificio de oficinas durante su turno, con su alta figura llamando la atención incluso en el vestíbulo poco iluminado. ¿Señorita Moore? Su voz resonaba con autoridad, un marcado contraste con el débil susurro que había oído días antes. Eliza se quedó paralizada, con su carrito de limpieza entre ellos como un escudo. Sí, señor Bennett, me salvó la vida. No fue una pregunta, sino una afirmación, expresada con absoluta certeza. Me gustaría darle las gracias como corresponde. Cena conmigo mañana por la noche. No era exactamente una pregunta y Eliza sintió que se le sonrojaban las mejillas. Es muy amable, pero innecesario. Cualquiera hubiera hecho lo mismo. Nadie hubiera permanecido tan tranquilo bajo presión, pensó mientras sus intensos ojos azules la observaban con renovado interés. Además, rara vez acepto un no por respuesta en los negocios o en la vida. Esa cena lo cambió todo. Alexander se mostró sorprendentemente realista a pesar de su riqueza, escuchando atentamente mientras Eliza compartía sus sueños de terminar su carrera y comenzar su propio negocio algún día. Habló de sus humildes comienzos, de las dificultades que había superado para construir su empresa desde cero. Al final de la velada, Eliza sintió una conexión que nunca había esperado con alguien de un mundo tan diferente. Lo que siguió fue como un cuento de hadas. Alexander empezó a encontrar razones para quedarse hasta tarde en la oficina y sus conversaciones se extendieron hasta las primeras horas de la mañana. Él se interesó por sus estudios y le ofreció información basada en su propia experiencia en los negocios. En cuestión de semanas, su relación profesional había florecido en algo mucho más personal. Nunca he conocido a nadie como tú, admitió una noche. Sus dedos se entrelazaron con los de ella mientras estaban de pie en el balcón de su ático, con las luces de la ciudad titilando debajo de ellos. Alguien tan genuino en un mundo lleno de gente que solo quiere algo de mí. Durante 6 maravillosos meses, Eliza se encontró viviendo en un sueño. Alexander la introdujo en su mundo de lujo y privilegios, pero siempre respetó su independencia y su determinación de terminar sus estudios en sus propios términos. Aunque ella finalmente aceptó su oferta de pasar de la limpieza nocturna a un puesto diurno en el departamento administrativo de la empresa, insistió en ganarse su puesto con mucho trabajo. Sabes que podría darte cualquier cosa, le decía Alexander, frustrado por su obstinada negativa a sus regalos más suntuosos. Es exactamente por eso que no puedo aceptar, le respondía Eliza, necesito saber que me he ganado mi lugar en tu mundo. Lo que Eliza no sabía era que su presencia en la vida de Alexander había creado oleadas de descontento, en particular con Victoria Sinclair, la ambiciosa directora de marketing de la empresa, que había puesto sus miras en Alexander mucho antes de que Eliza entrara en escena. Victoria era todo lo que Eliza no era, sofisticada, bien relacionada y despiadadamente ambiciosa. Observaba con ojos calculadores el romance en ciernes entre el director ejecutivo y la ex empleada de limpieza,
mientras esperaba el momento oportuno y planeaba su movimiento. La oportunidad se presentó durante la gala benéfica anual de la empresa. Eliza estaba nerviosa por asistir a un evento de tan alto perfil, sintiéndose fuera de lugar a pesar de las garantías de Alexander. Mientras se disculpaba para ir al tocador, Victoria se acercó a Alexander, con una copa de champán en la mano y una mirada compasiva. Sin duda, te causó una gran impresión, comentó Victoria, acercándose más de lo necesario. Es muy admirable, ¿sabes?, haberla ayudado a ascender tan rápido en la escala corporativa. Alexander frunció el ceño. Eliza se había ganado cada oportunidad por mérito propio. Las uñas perfectamente cuidadas de Victoria le rozaron el brazo. Por supuesto que sí, cariño, pero quizá quieras ver esto antes de seguir jugando al príncipe azul. Le puso una carpeta en las manos. Todo el mundo tiene secretos, Alex, incluso tu preciosa Eliza. Dentro de la carpeta había documentos inventados que sugerían que Eliza había estado proporcionando información sobre Bennett Enterprises a una empresa de la competencia, utilizando su posición y relación con Alexander para obtener información privilegiada. Yo tampoco quería creerlo, susurró Victoria, con la voz llena de falsa preocupación, pero la evidencia es bastante convincente. Pensé que debería saberlo antes de que las cosas vayan más allá. Cuando Eliza regresó, inmediatamente sintió que algo había cambiado. La calidez de Alexander había desaparecido, reemplazada por una actitud fría y profesional que la dejó confundida y herida. Apenas le habló durante el resto de la velada, y cuando finalmente la llevó a casa, agarró el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Está todo bien?, preguntó Eliza suavemente mientras estacionaban frente a su edificio de apartamentos. Necesito algo de tiempo para pensar, respondió él, sin mirarla a los ojos. Han salido a la luz algunas cosas que necesito procesar. Eliza se fue a la cama esa noche con un presentimiento, sin saber que el cuento de hadas que había estado viviendo estaba a punto de hacerse añicos. No podía saber que la red de mentiras de Victoria ya se estaba estrechando a su alrededor, amenazando todo por lo que había trabajado y al hombre al que había llegado a amar. A la mañana siguiente, Eliza llegó al trabajo y descubrió que le habían denegado la tarjeta de acceso. Confundida, se acercó al mostrador de seguridad, donde el guardia evitó mirarla a los ojos. Lo siento, señorita Moore, me han ordenado que la acompañe a Recursos Humanos. La caminata hacia el departamento de Recursos Humanos se sintió como el viaje más largo de la vida de Eliza. Cada paso resonaba en el pasillo de mármol mientras ojos curiosos seguían su avance. Dentro de la estéril oficina, un director de Recursos Humanos le informó con los labios apretados que la despedirían con efecto inmediato. ¿Por qué motivos?, preguntó Eliza, con la voz apenas por encima de un susurro. Espionaje corporativo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia de muerte. Tenemos pruebas de que has estado compartiendo información confidencial con Westfield Industries. Eliza sintió que la sangre se le escapaba del rostro. Eso es imposible, yo nunca lo haría. El señor Bennett revisó personalmente las pruebas. Sus objetos personales serán entregados en su domicilio. El director de Recursos Humanos deslizó sobre la mesa un acuerdo de indemnización. Firme esto y la empresa no emprenderá acciones legales. Necesito hablar con Alexander, insistió Eliza, negándose a tocar el documento. El señor Bennett ha dejado en claro que no desea tener ningún contacto con usted. Devastada y confundida, Eliza se encontró parada en la acera frente a Bennett Enterprises 20 minutos después, agarrando una pequeña caja que contenía las plantas de su escritorio y los certificados de título enmarcados. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Alexander. Confío en ti. No me vuelvas a contactar. Durante una semana, Eliza intentó desesperadamente comunicarse con Alexander, llamando a su oficina, a su casa, enviando correos electrónicos que no recibían respuesta. Finalmente, recibió una carta de cese y desistimiento del departamento legal de la empresa. El mensaje era claro: no trabajar o afrontar las consecuencias. Incapaz de encontrar otro puesto corporativo con la mancha de despido justificado en su expediente, Eliza se vio obligada a aceptar un trabajo como camarera en un restaurante cerca de su apartamento. Sus sueños de terminar su carrera de negocios parecieron evaporarse mientras luchaba por pagar el alquiler. Los rumores la perseguían: como había seducido al director ejecutivo, como había sido una espía corporativa todo el tiempo. No deberías dejar que te destruya de esta manera, le aconsejó Mia,
su mejor amiga y compañera de habitación, mientras Eliza se sentaba con la mirada perdida en la televisión una noche. En la pantalla, Alexander Bennett estaba de pie junto a Victoria Sinclair en un evento benéfico, su brazo unido al de él de manera posesiva. «Es difícil contraatacar cuando no sabes contra qué estás luchando», respondió Eliza, apagando el televisor. «Todavía no sé qué pruebas dicen tener». Mia, una especialista en seguridad informática, frunció el ceño pensativamente. «Tal vez por ahí deberíamos empezar, déjame ver qué puedo averiguar». A través de las conexiones de Mia, Eliza finalmente descubrió los documentos inventados que Victoria le había presentado a Alexander, correos electrónicos que parecían ser de la cuenta de Eliza, horarios de reuniones con ejecutivos de Westfield, transferencias bancarias que habían sido retocadas con Photoshop para que parecieran pagos por información. «Es evidente que son falsos», exclamó Mia mientras examinaba los documentos. «Los metadatos no coinciden. Alguien los creó para incriminarte». «¿Pero quién llegaría a tales extremos?», se preguntó Eliza en voz alta, aunque en el fondo ya sospechaba la respuesta. Decidida a limpiar su nombre, Eliza comenzó a investigar, empezando por las fechas de las supuestas reuniones con Westfield Industries. Para una reunión en particular tenía una coartada férrea. Había estado con Alexander en la casa del lago de su familia, completamente fuera de la red. Él debería haber sabido que eran falsos, se dio cuenta Eliza con una punzada repentina. Ni siquiera me pidió mi versión de la historia. Mientras tanto, la vida de Alexander había dado un giro inesperado. Aunque Victoria había asumido sin problemas el papel de compañera comprensiva, algo se sentía vacío en su relación con ella. Se encontró constantemente comparando sus respuestas calculadas con la calidez genuina de Eliza. Su carrera estratégica avanza gracias a la honesta determinación de Eliza. Durante una noche en la oficina, Alexander descubrió que Victoria estaba usando su computadora mientras él salía para una conferencia telefónica. Aunque ella cerró rápidamente lo que estaba viendo, su explicación nerviosa despertó sus sospechas. Más tarde esa semana, recibió un correo electrónico anónimo que contenía imágenes de seguridad de la noche de la gala benéfica, en las que se veía a Victoria entrando en su oficina y accediendo a su computadora. El mensaje simplemente decía: «Ella no es quien crees que es». Preocupado, Alexander comenzó a investigar en silencio y le pidió a su jefe de seguridad que revisara las pruebas contra Eliza más a fondo. Lo que descubrió lo dejó frío. Los documentos habían sido falsificados de forma experta, pero eran falsificaciones al fin y al cabo. Los correos electrónicos contenían frases que Eliza nunca utilizaría, las horas de las reuniones coincidían con los momentos en los que él sabía que ella había estado con él y las supuestas transacciones bancarias habían sido manipuladas. ¿Cómo no me había dado cuenta?, se preguntó, mirando el informe que había elaborado su equipo de seguridad. La respuesta era dolorosa, pero clara. Había tenido tanto miedo de que lo volvieran a utilizar, tan condicionado por traiciones pasadas, que había estado demasiado dispuesto a creer lo peor de Eliza sin darle la oportunidad de defenderse. Cuando la confrontaron, la fachada perfectamente serena de Victoria se quebró. «Ella no era nadie», susurró, con sus elegantes rasgos deformados por la rabia. «Una mujer de la limpieza». Estaban haciendo de la empresa un hazmerreír, exhibiéndola en eventos. Hice lo que era necesario. Alexander despidió a Victoria en el acto, pero el daño a Eliza ya estaba hecho. Cuando intentó llamarla, sus llamadas fueron directamente al buzón de voz. La dirección que tenía para ella estaba vacía. Ella se había mudado sin dejar una dirección de reenvío. Su investigador privado descubrió que ella había aceptado un trabajo en un pequeño restaurante, pero que había renunciado recientemente. Había desaparecido de las redes sociales y no había dejado ninguna huella digital que seguir. Por primera vez en su vida, la riqueza y la influencia de Alexander resultaron inútiles para encontrar a la persona que necesitaba ver desesperadamente. Pasaron 6 meses. Alexander se dedicó por completo a su trabajo, expandiendo Bennett Enterprises con una concentración incansable, mientras continuaba en privado su búsqueda de Eliza. La culpa por la rapidez con la que la había condenado, por lo completamente fallido que había sido en protegerla de las maquinaciones de Victoria, lo pesaba mucho. Un martes lluvioso por la tarde, Alexander se encontraba en una pequeña librería de un barrio que rara vez visitaba. Mientras hojeaba distraídamente la sección de negocios, escuchó una voz familiar que provenía del café contiguo. La clave para el éxito de una pequeña empresa es comprender las necesidades de la comunidad, decía Eliza.
Las grandes corporaciones extrañan esta conexión personal. Alexander se quedó paralizado, con el corazón acelerado mientras miraba entre las estanterías. Allí estaba ella, sentada en una mesa pequeña con 3 mujeres jóvenes, gesticulando animadamente mientras hablaba. Ella se veía diferente, su cabello era más corto, lo que resaltaba sus rasgos delicados, y había una nueva confianza en su postura. Por eso comencé este programa de mentoría, continuó, para ayudar a las mujeres empresarias a evitar los obstáculos que yo encontraba en el mundo corporativo estadounidense. Alexander observó, fascinado, cómo Eliza guiaba expertamente la conversación, ofreciendo consejos prácticos con la misma inteligencia reflexiva que lo había atraído a ella al principio. Había construido algo nuevo a partir de las cenizas de su vida anterior, algo completamente suyo. Cuando la reunión concluyó y las mujeres reunieron sus materiales, Alexander dio un paso atrás, repentinamente inseguro. ¿Tenía derecho a perturbar su vida otra vez, a pedir perdón por una traición tan completa? Antes de que pudiera decidir, Eliza levantó la vista y sus miradas se cruzaron a través de la sala llena de gente. El reconocimiento en su mirada, seguido de un destello de dolor, le dijo a Alexander todo lo que necesitaba saber. El daño que había causado era profundo y las segundas oportunidades podrían ser más de lo que merecía. Durante un largo momento, ninguno de los dos se movió. La librería estaba llena de actividad a su alrededor, los clientes recorriendo los estantes y los camareros gritando pedidos de café, pero Alexander y Eliza permanecieron congelados en su propio espacio de quietud, conectados a través de la sala por una mirada que llevaba el peso de su historia compartida. Eliza fue la primera en recuperarse, recogiendo sus papeles con movimientos deliberados, con una expresión cuidadosamente neutral mientras se despedía de las mujeres a las que había estado asesorando. Alexander la observó mientras le susurraba algo a una de ellas y luego se dirigió hacia la salida sin mirar atrás. Eliza, espera, llamó Alexander, mientras se abría paso entre la abarrotada tienda. La alcanzó en la acera, donde la lluvia caía en una suave neblina. Por favor, dame solo 5 minutos. Ella se giró lentamente, con los ojos en guardia. No creo que tengamos nada que decirnos, señor Bennett. La formalidad fue más dolorosa que una bofetada. Sé lo que hizo Victoria, dijo rápidamente antes de que ella pudiera alejarse. Sé que los documentos eran falsos. Sé que cometí un terrible error. ¿Un error?, repitió Eliza, con voz firme a pesar de la emoción que brillaba en sus ojos. Destruiste mi carrera, mi reputación, mi vida, sin siquiera preguntarme mi versión de la historia. Eso no es un error, Alexander. Es una elección, dijo Alexander, estremeciéndose ante la verdad que había en sus palabras. Tienes razón, admitió. No tengo excusa. Dejé que mis experiencias pasadas me hicieran sospechar, y Victoria jugó con esos miedos a la perfección. Pero no ha pasado un solo día en el que no me haya arrepentido de lo que te hice. Una sonrisa amarga se dibujó en los labios de Eliza. Y se supone que eso me debe consolar. Tu arrepentimiento no me ayudó cuando no pude pagar el alquiler, cuando ninguna empresa me quería contratar, cuando tuve que empezar de cero toda mi vida. Dime cómo arreglarlo, suplicó Alexander, mientras la lluvia empezaba a humedecer su costoso traje. Cualquier cosa. Dilo. Ese es exactamente tu problema, respondió Eliza, sacudiendo la cabeza. Todavía crees que todo se puede arreglar con tu dinero o tu poder. Algunas cosas no se pueden recuperar, Alexander. Se dio la vuelta para irse, pero vaciló. ¿Qué le pasó a Victoria? Se ha ido. La despedí el día que descubrí la verdad. Está en la lista negra de todas las empresas importantes del sector. Eliza asintió levemente. Al menos eso es todo, miró su reloj. Tengo que irme. En 30 minutos daré una clase de negocios en el centro comunitario. Por favor, dijo Alexander en voz baja, ¿puedo caminar contigo? Solo quiero saber cómo estás. Algo en su voz, tal vez la honestidad cruda, pareció llegarle. Después de pensarlo un momento, asintió de mala gana. Mientras caminaban por las calles empapadas por la lluvia, Alexander se enteró de cómo Eliza había reconstruido su vida después de dejar Bennett Enterprises. Con la ayuda de Mia, había conseguido pruebas suficientes para limpiar su nombre legalmente, aunque el daño profesional ya estaba hecho.
Al no poder volver a trabajar en una empresa, utilizó sus ahorros para completar su título de empresariales y poner en marcha una pequeña consultoría, ayudando a mujeres empresarias de entornos desfavorecidos. No se me escapa la ironía, dijo cuando se detuvieron en un cruce de peatones. Ser acusada injustamente de espionaje corporativo me obligó a crear el negocio que siempre había soñado con poner en marcha. Lo has hecho increíblemente bien, dijo Alexander, con genuina admiración en su voz. Siempre supe que lo lograrías, dijo Eliza, y su expresión se suavizó un poco. No fue fácil. Hubo noches en las que pensé que no lo lograría. Cuando llegaron al centro comunitario, Alexander se detuvo en la entrada. Gracias por dejarme caminar contigo. Sería demasiado pedir si pudiéramos continuar esta conversación en otro momento, tal vez tomando un café. Eliza lo estudió durante un largo momento. No lo sé, Alexander. Algunas heridas no sanan fácilmente. Lo entiendo, dijo, aunque la decepción lo invadió. Pero si alguna vez cambias de opinión, le entregó su tarjeta de visita en la que había escrito su número personal. Para su sorpresa, ella lo cogió y se lo guardó en el bolsillo sin prometer nada. La semana siguiente se produjo un acontecimiento inesperado. Una importante revista de negocios publicó un artículo sobre sabotaje corporativo, en el que las acciones de Victoria Sinclair contra Eliza eran el caso central. Alexander se quedó atónito al descubrir que Eliza había concedido una entrevista y contaba su versión de la historia públicamente por primera vez. El artículo describía cómo una joven profesional talentosa había sido incriminada y descartada por una poderosa corporación, solo para resurgir de las cenizas y crear un negocio exitoso que ayudaba a otras mujeres a superar obstáculos similares. Si bien Eliza nunca culpó directamente a Alexander en el artículo, se insinuó claramente que no había investigado las acusaciones antes de actuar. La mañana en que se publicó el artículo, el teléfono de Alexander sonó con llamadas de miembros de la junta directiva preocupados por las posibles consecuencias. Su equipo de relaciones públicas se apresuró a redactar una respuesta, pero Alexander los silenció a todos con una decisión que sorprendió a todos. Voy a admitir públicamente mi error, anunció durante la reunión de emergencia. Sin manipulación, sin control de daños. Solo la verdad. En contra de las recomendaciones de su asesor, Alexander emitió una declaración personal en la que confirmaba cada detalle del relato de Eliza, aceptaba toda la responsabilidad por no haber investigado adecuadamente y anunciaba una nueva iniciativa de la empresa para establecer directrices éticas para las investigaciones internas. La declaración finalizaba con una disculpa personal a Eliza por el daño profesional y personal que sus acciones habían causado. El mundo empresarial se llenó de entusiasmo con esta medida sin precedentes, en la que un director ejecutivo admitió abiertamente un error de juicio tan significativo. Algunos predijeron que perjudicaría a Bennett Enterprises, pero otros elogiaron la transparencia como un nuevo enfoque audaz para la rendición de cuentas corporativa. 3 días después de su declaración pública, Alexander recibió un mensaje de texto de un número desconocido. ¿Qué fe? Mañana a las 2 de la tarde en el Riverside Café. Su corazón se aceleró cuando llegó al pequeño café con vista al río. Eliza ya estaba allí, sentada en una mesa de la esquina con 2 tazas de café esperándola. Se veía profesional con un sencillo vestido azul, su nueva confianza era aún más evidente que durante su encuentro casual. Leí tu declaración, dijo mientras él se sentaba. No debe haber sido fácil. Era lo mínimo que podía hacer, respondió Alexander. La verdad es que he pasado meses intentando encontrarte, para disculparme como es debido. Cuando te vi en esa librería, sentí que me estaban dando una segunda oportunidad que no merecía. Los dedos de Eliza recorrieron el borde de su taza de café. Me puse furiosa cuando te vi allí. Todo el dolor regresó de golpe. Lo entiendo. No te culparía si nunca me perdonaras. Es solo eso, dijo Eliza mirándolo directamente a los ojos. Pasé meses enojada, dejando que lo que me había pasado me definiera. Pero finalmente me di cuenta de que aferrarme a esa ira solo me estaba haciendo daño. El negocio que he creado, las mujeres a las que he ayudado, nada de eso habría sucedido si las cosas hubieran resultado de otra manera. Convertiste una pesadilla en algo extraordinario, reconoció Alexander. Esa fortaleza es lo que siempre he admirado de ti. Hablaron durante horas, el sol de la tarde arrojaba una luz dorada sobre su mesa mientras navegaban por el complicado terreno de su pasado compartido.
Eliza describió las devastadoras semanas posteriores a su despido, mientras que Alexander confesó lo vacío que se había sentido su éxito sin ella en su vida. Lo que hizo Victoria fue despreciable, dijo finalmente Eliza. Pero tu disposición a creer lo peor de mí sin cuestionarlo, eso fue lo que realmente me rompió el corazón. Alexander asintió, aceptando la dolorosa verdad. He pasado mi vida construyendo muros para protegerme de la traición. Cuando Victoria me presentó esos documentos, dejé que mis miedos se apoderaran de todo lo que sabía sobre ti. Es el mayor arrepentimiento de mi vida. Cuando la conversación se acercaba al final, Alexander reunió coraje. Sé que no tengo derecho a preguntar, pero ¿existe alguna posibilidad de que podamos empezar de nuevo? No necesariamente donde lo dejamos, pero tal vez como amigos. Eliza consideró su pregunta con ojos pensativos. No sé si podremos volver atrás, Alexander. Han pasado demasiadas cosas. Se le hundió el corazón, pero asintió con la cabeza en señal de aceptación. Pero, continuó ella, sorprendiéndolo, quizá podamos avanzar, lentamente, un paso a la vez. Mientras salían del café, caminando por el sendero junto al río bajo la luz dorada de la tarde, Alexander sintió algo que no había experimentado en el mes transcurrido desde que perdió a Eliza: esperanza. El camino hacia la redención sería largo e incierto, pero por primera vez creyó que podría ser posible. Lo que ninguno de los dos se dio cuenta fue que su historia había captado la atención del público de maneras inesperadas. El artículo de la revista, seguido de la disculpa poco convencional de Alexander, había resonado en personas mucho más allá del mundo empresarial. Su relato de traición, resiliencia y redención potencial se había convertido en un símbolo de algo más grande, la posibilidad de una verdadera responsabilidad y de segundas oportunidades, en un mundo que rara vez ofrecía ninguna de las dos. Durante los meses siguientes, Alexander y Eliza reconstruyeron con cautela su relación, esta vez en un plano más igualitario. Lo que comenzó como reuniones ocasionales para tomar café se convirtió en cenas semanales, donde hablaban de su trabajo, sus sueños y, gradualmente, de las heridas más profundas que aún necesitaban sanar. He estado pensando en tu programa de mentoría, dijo Alexander una noche mientras compartían una comida tranquila en un restaurante del barrio que habían llegado a preferir. La fundación que creé después de todo tiene recursos que podrían ayudar a ampliar tu alcance. Eliza dejó el tenedor con expresión cautelosa. Alexander, he trabajado duro para construir mi negocio de forma independiente. No estoy seguro de querer que Bennett Enterprises participe. No como Bennett Enterprises, aclaró rápidamente. La fundación opera por separado y yo no tendría ningún control sobre cómo se utilizan los fondos. Mantendría una autonomía completa. Yo solo, vaciló. Creo en lo que estás haciendo y quiero apoyar tu visión, no dirigirla. La sinceridad en sus ojos hizo que Eliza se ablandara. Lo pensaré, prometió. Pero solo si establecemos límites claros. Esa conversación marcó un punto de inflexión. Cuando el invierno dio paso a la primavera, Eliza aceptó con cautela colaborar con la Fundación Alexander en una serie de talleres para mujeres emprendedoras con aspiraciones de entornos desfavorecidos. Trabajar juntas en el ámbito profesional reveló nuevas dimensiones a su relación. Eliza fue testigo del compromiso genuino de Alexander de reparar los daños causados no solo a ella, sino también a la comunidad en general, afectada por los desequilibrios de poder corporativos. Mientras tanto, Alexander vio de primera mano la extraordinaria líder en la que se había convertido Eliza. Su empatía natural combinada con su habilidad para los negocios, adquirida con mucho esfuerzo, la convirtieron en una mentora inspiradora para las mujeres que habían enfrentado obstáculos similares. La fuerza que lo había atraído hacia ella en un principio se había profundizado con la adversidad. Durante la gala de primavera de la fundación, Alexander se encontró observando a Eliza desde el otro lado de la sala mientras ella se relacionaba con confianza con posibles donantes. Llevaba un sencillo vestido esmeralda que contrastaba hermosamente con su cabello oscuro, que ahora le había crecido más allá de los hombros. Cuando se rió de algo que dijo uno de sus alumnos, el sonido se extendió por toda la sala y atrajo su atención como siempre. Todavía estás enamorado de ella, observó Margaret, la aburrida y sensata presidenta de Alexander, que apareció a su lado con una sonrisa cómplice. ¿Se lo has dicho?, suspiró Alexander. Es complicado, Margaret. La lastimé profundamente. La mujer mayor enarcó una ceja. La vida es demasiado corta para andar con rodeos sobre lo que importa. Confía en mí.
Más tarde esa noche, mientras caminaban por los jardines botánicos adyacentes al lugar del evento, la fragancia de las flores de primavera llenaba el aire. Alexander finalmente encontró el coraje para abordar el tema que había estado rondando entre ellos. Eliza, comenzó, su voz inusualmente nerviosa. Estos últimos meses, trabajando juntos, viéndote casi todos los días, me hizo darme cuenta de algo que creo que he sabido desde siempre. Ella se volvió hacia él, la luz de la luna iluminaba la cautelosa esperanza en sus ojos. ¿Qué es eso? Nunca dejé de amarte, confesó. Incluso cuando pensé que me habías traicionado, incluso cuando estaba más enojado, algo en mí no podía dejar ir lo que teníamos. Y ahora, al conocerte de nuevo, al ver la mujer increíble en la que te has convertido, mis sentimientos solo se han profundizado. Eliza permaneció en silencio durante un largo momento, con una expresión indescifrable. He tenido miedo de admitirlo, dijo finalmente, con una voz apenas superior a un susurro. Pero tampoco dejé de amarte nunca. Por eso tu traición me duele tanto. Por eso estuve tan enojada durante tanto tiempo. Sé que no merezco una segunda oportunidad. Eliza lo detuvo tocándole suavemente el brazo. No se trata de merecer nada. Ahora somos personas diferentes. Lo que pasó nos cambió a ambos. Para mejor, espero, dijo Alexander, atreviéndose a tomar su mano entre las suyas. En muchos sentidos, sí. No se apartó. Tú eres más reflexivo, estás más dispuesto a cuestionarte a ti mismo. Y yo soy más fuerte, más independiente de lo que hubiera sido de otra manera. Se quedaron en silencio por un momento, el peso de su historia y la posibilidad de su futuro colgando de un hilo. Entonces, ¿dónde nos deja eso? Preguntó finalmente Alexander. En lugar de responder, Eliza se puso de puntillas y lo besó suavemente, un gesto que contenía tanto perdón como promesa. Cuando se apartó, tenía lágrimas en los ojos. Esto nos deja aquí, dijo simplemente. Comenzamos de nuevo, pero esta vez con los ojos bien abiertos. La primavera se convirtió en verano y su renovada relación floreció junto con el negocio en expansión de Eliza. Con el apoyo de la fundación, su programa de mentoría había crecido hasta servir a mujeres en 3 estados, y su historia de éxito había inspirado a otras que habían enfrentado injusticias en el lugar de trabajo. Alexander también había experimentado una transformación. La experiencia lo había hecho más humilde y lo había convertido en un líder más compasivo. Bennett Enterprises implementó nuevas políticas para proteger a los empleados de acusaciones falsas, y Alexander revisó personalmente cualquier asunto personal serio antes de tomar medidas. Una cálida tarde de julio, Alexander sorprendió a Eliza con un picnic en el jardín comunitario, donde ella se ofreció como voluntaria para enseñar los conceptos básicos de negocios a los residentes del vecindario. Mientras estaban sentados sobre una manta rodeados de flores y vegetales florecientes, él le entregó una pequeña caja de terciopelo. Antes de que entres en pánico, dijo rápidamente, notando sus ojos muy abiertos, esto no es lo que piensas. Dentro no había un anillo de compromiso, sino una llave. ¿Qué es esto? Preguntó Eliza, confundida. Es la llave de una tienda en Maple Street, explicó Alexander. El lugar perfecto para el centro de negocios para mujeres que has estado hablando de iniciar. Es tuyo, sin condiciones, sin participación de la fundación a menos que lo desees. Solo un regalo de mi parte para ti como creyente en tu visión. Las lágrimas brotaron de los ojos de Eliza. Alexander, esto es demasiado. No es suficiente, replicó con suavidad. Una vez me dijiste que pensaba que todo se podía arreglar con dinero o poder. Tenías razón. Pero he aprendido que lo que realmente importa es estar presente, escuchar, apoyar los sueños de alguien en sus propios términos, no en los tuyos. Entonces Eliza miró la llave y luego a Alexander, y vio en sus ojos no al director ejecutivo con derecho que una vez la había despedido tan fácilmente, sino a un hombre que había aprendido de sus errores, que valoraba su fuerza e independencia tanto como su amor. Gracias, susurró, cerrando los dedos alrededor de la llave. No solo por esto, sino por volver a ser alguien en quien pueda confiar. Ese es el mejor regalo. Cuando el sol comenzó a ponerse, arrojando una luz dorada sobre el jardín, Alexander tomó la mano de Eliza. Sé que hemos estado tomando las cosas con calma y lo respeto, pero quiero que sepas cuál es mi postura. Te amo, Eliza Moore.
Amo a la mujer que eras cuando nos conocimos y amo a la mujer aún más extraordinaria en la que te has convertido. Pase lo que pase entre nosotros, eso no cambiará. Eliza sonrió y sus últimas reservas se desvanecieron mientras se apoyaba en su hombro. Yo también te amo, dijo suavemente, lo suficiente como para arriesgarme a que me vuelvan a hacer daño, lo cual es decir mucho. 6 meses después, en una nevada nochebuena, Alexander le propuso matrimonio de forma apropiada, no con un gesto extravagante, sino durante un momento tranquilo en el recién inaugurado centro de negocios para mujeres de Eliza, rodeado por la manifestación física de su sueño. Esta vez, el anillo que le ofreció no solo representaba amor, sino una confianza y un respeto ganados con esfuerzo entre dos personas que habían aprendido que una verdadera asociación requería ambas cosas. Su boda, la primavera siguiente, fue íntima, pero alegre. Asistieron las mujeres que Eliza había asesorado, y los colegas que habían apoyado a Alexander durante su ajuste de cuentas público. Mia, ahora socia de Eliza, fue la dama de honor, mientras que Margaret, que había impulsado a Alexander hacia la honestidad desde el principio, sonreía orgullosa desde la primera fila. En sus votos, Alexander habló de redención y segundas oportunidades, de aprender que el amor sin respeto era vacío. Eliza habló de perdón y crecimiento, de construir algo más fuerte a partir de piezas rotas. Mientras compartían su primer baile como marido y mujer, susurró Eliza, ¿alguna vez imaginaste, cuando me encontraste dándote ese EpiPen en tu oficina, que terminaríamos aquí? Alexander sonrió, abrazándola fuerte mientras se balanceaban al ritmo de la música. Tal vez no aquí específicamente, admitió. Pero incluso entonces, supe que eras alguien extraordinario, alguien que cambiaría mi vida, para bien o para mal, agregó Eliza con una risa suave. Definitivamente para bien, respondió Alexander, besándola suavemente mientras sus invitados aplaudían. Incluso en lo peor, sacaste lo mejor de mí, y ese es el tipo de amor más verdadero que existe. En los años que siguieron, su historia se convirtió en una especie de cuento de hadas moderno, no porque fuera perfecta, sino porque era real. Y habló de redención, de la posibilidad de que las personas puedan aprender de errores devastadores, que el perdón se puede ganar a través de acciones constantes en lugar de grandes gestos, y que a veces el amor es lo suficientemente fuerte para soportar incluso las traiciones más dolorosas, emergiendo del otro lado con cicatrices pero intacto.